Hola Luis, hola compañeros. Bien, bien, gracias. Hello, Hola. hello. This call is now being recorded. Bueno, listo. Cuando quieran, arrancamos. Ok, Luis, pues comenzamos una vez para ir avanzando. Sí. Bueno, pues me toca el fogueo de esta conferencia, que es de la tercera montaña, conferencia de fase B. Y en esta conferencia, pues vamos a ver cuál es el trabajo que se tiene que realizar. Recordemos un poquito de que hemos estudiado anteriormente otras dos montañas. Las montañas se refieren al trabajo que tiene que hacer una persona para convertirse en iniciado y al final lograr la autorrealización. En cada uno de estos trabajos, que son 3 trabajos importantes, se le llaman montañas, pues porque tiene que ir escalando, ¿no? De alguna manera es como ir subiendo hasta el absoluto. Entonces, en el primer trabajo, que se llamó la primera montaña, se trató de prender el fuego y hacerlo ascender, subir. Y ese es un trabajo, pues, 100% sexual. Es un trabajo en el cual se requiere, pues, que la persona tenga su pareja. Esta pareja va a trabajar con conocimiento de la suprasexualidad, va a trabajar con amor, con castidad, con fidelidad, y así van a ir logrando subir su energía, aunque en sí, pues el trabajo es personal, aunque se hace en pareja, se hace en cooperación, pues cada uno puede ir a un ritmo diferente. En este caso, pues la energía tiene que ir subiendo hasta llegar al entrecejo para regenerar el cuerpo físico, para regenerar el cuerpo vital y para después hacer unas creaciones que son la creación del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal. Entonces tiene que subir 5 veces la serpiente por la columna vertebral hasta el entrecejo para que esto pues sea posible, que se hagan estas creaciones superiores. Esto, pues como aprendimos en esta primera montaña, pues requiere de un trabajo con los 3 factores, pero principalmente con el factor del nacimiento espiritual, porque este es el que va a hacer que esta energía se condense y suba y se hagan las creaciones. Al momento de subir por quinta vez esta energía, este fuego, pues entonces en ese momento, ya que se hizo la creación del cuerpo causal, ahí la persona se enfrenta a una decisión trascendental, que es la decisión de tomar el camino directo o tomar el camino del nirvana. Recordemos que la persona que toma el camino del nirvana traiciona a su Cristo, porque en ese momento, pues, le van a otorgar, eh, digamos que los premios por haber trabajado en sí mismo, por haber hecho esos 5 trabajos importantes, que claro que tienen un mérito, por haber rescatado, pues, su luz, parte de su conciencia, de tal manera que, pues, la persona, pues, tiene derecho a gozar, ¿sí? Pero si no quiere traicionar a su Cristo, entonces la persona tiene que tomar el camino directo, que a pesar de que tiene sus pruebas y de que es un camino angosto, entonces ese es el camino que conduce a la autorrealización. Si toma esta decisión, entonces en ese momento, pues se da la unión, se da el matrimonio perfecto, en donde estos 2 cuerpos que no cayeron, que fue el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, pues se unen a esta parte humana que ya se creó. ¿Sí? Ahí está el alma humana y el alma divina, y se da el matrimonio perfecto. Entonces, al momento de que el iniciado toma este camino directo, pues termina entonces la primera montaña con un 78% de conciencia liberada. ¿Sí? Para esto, pues tuvo que haber estado trabajando también en la muerte psicológica, y el Cristo nace en el corazón o al lado del corazón. Esta es la primera montaña. Entonces, en ese momento, pues cuando ya está el Cristo, que es esta fuerza incansable, revolucionaria, que viene a hacer la transformación y la limpieza que necesita hacer el iniciado, pues entonces ahí comienza la segunda montaña. Y la segunda montaña, pues es un trabajo muy fuerte que va a hacer el Cristo, porque el Cristo no puede estar en medio de la suciedad o en medio de la desorganización y desorden de los yoes. Por eso el Cristo pues nace en un establo, nace en medio de animales, porque eso simboliza que
hay todavía muchísimos yoes que están en esa máquina humana y se tiene que limpiar. Y ese es uno de los trabajos que viene a ser, unos trabajos pues titánicos, los trabajos de Hércules, que es precisamente enfrentarse hasta los yoes causa, que son yoes que existen en las infradimensiones, pero que pues nosotros nos pertenecen de alguna manera y entonces nosotros tenemos que hacer esta limpieza. Bueno, el iniciado tiene que hacer esta limpieza, la fuerza del Cristo no va a parar, no va a descansar hasta lograrlo. Y en el proceso, como estos son yoes muy pesados, pues ha habido un karma que se conoce como el karma duro. Es un karma no negociable, un karma que pues produce muchísimo dolor al iniciado. Tiene que pagar ese karma duro y tiene que atravesar en ese momento por el proceso doloroso de las pruebas de Job, donde muchas veces va a atravesar el iniciado por una prueba de enfermedad muy fuerte, dolorosa, donde pues necesita pagarlo con dolor. Entonces, cuando termina esta segunda montaña, si logra llegar a este proceso, pues va a atravesar lo que el Cristo representó como el Vía Crucis, ¿sí? Todo este proceso interno de crucifixión, en donde tiene que llegar pues a resucitar. El Maestro Jesús lo representó de manera externa, él pues muere físicamente y luego resucita con su mismo cuerpo. La mayoría de los maestros, pues este proceso del Vía Crucis lo van a llevar de manera interna. Y entonces, en este momento en que se termina la segunda montaña, el maestro ya ha logrado recuperar el 99% de su conciencia. Aún le falta un 1%, pero ya hizo un trabajo muy fuerte de limpiar los yoes. Y entonces es ahí cuando ya se comienza la tercera montaña, que es lo que nosotros pues queremos estudiar en esta conferencia, en donde necesita pues terminar, digamos, de completar el 100% de la integración de su conciencia. En esta tercera montaña se va a trabajar con el factor principal del sacrificio por la humanidad. En esta montaña, pues vamos a ver cómo es que parte del sacrificio por la humanidad es conseguir un discípulo. Pero en esta tercera montaña, el iniciado, pues hay varias alternativas de cómo es que puede iniciar esta tercera montaña. Porque el proceso de pagar el karma duro puede ser un proceso que desgaste mucho el cuerpo del iniciado. Entonces, pues dependiendo de las circunstancias de cada iniciado, puede ser que ya haya llegado muy grande, muy mayor, ¿no? Que ese cuerpo pues ya sea de una persona de la tercera edad, o puede ser que ese cuerpo al atravesar el pago del karma duro, pues haya quedado ya muy maltratado. Entonces, por eso se le presentan varias alternativas de cómo comenzar esta tercera montaña. En este proceso, por ejemplo, el Maestro Jesús, él fue un maestro que hizo su obra estando relativamente joven, y aunque sí sufrió todo el Vía Crucis de manera externa y sí fue maltratado físicamente, pues su cuerpo aún le funcionó, aún le servía para poder continuar con el mismo cuerpo. Entonces esa fue la alternativa que ese maestro escogió al atravesar ese proceso. Pero en caso de que no se pueda, entonces los maestros tienen otras alternativas. Por ejemplo, el maestro Ravolú, pues él, en lugar de continuar con el mismo cuerpo, él toma la decisión de reencarnar. Entonces, pues ese cuerpo que tenía es, digamos que ese muere, y entonces esta chispa puede elegir, porque ya es un maestro que tiene esta posibilidad, tiene una conciencia en donde puede seleccionar la familia en la que va a regresar, y a eso se le llama reencarnación. O sea, él no retorna como todos los demás sí lo hacemos, porque no tenemos ese nivel de conciencia, y entonces a nosotros nos rige más bien la ley del karma, y el karma decide, de acuerdo a nuestro destino, a nuestros pagos pendientes, a nuestro dharma, pues decide en qué familia vamos a regresar, en qué circunstancias, con qué diseño electropsíquico. En el caso de los maestros, pues ellos deciden
y generalmente pues van a regresar en familia de iniciados, ¿sí? Para que esto pues pueda hacer que les permita tener el cuerpo, pero continuar con este trabajo que tienen que hacer en la tercera montaña. Entonces, esta es como la segunda alternativa, que sería la de reencarnar. Por otro lado, también tenemos otra alternativa, que fue, por ejemplo, la que tomó el maestro Samael, que al terminar su trabajo de segunda montaña, su cuerpo pues estaba muy maltratado, ya no le funcionaba, digamos, para continuar con este trabajo, pero el maestro, pues como tenía su conciencia despierta, pudo darse cuenta de que él tenía un cuerpo que estaba momificado, pero no una momia muerta, sino una momia viva, donde este cuerpo pues estaba bien conservado, estaba protegido, guardado en un lugar que pues él conocía, recordaba, y entonces al momento en que él deja su cuerpo anterior, pues él toma el cuerpo de esta momia viva que tenía. Y esa puede ser otra alternativa. Otra alternativa más, pues es la que se conoce como del negocio de un suicida. En este caso, pues por destino ya se sabe que alguna persona va a tomar esa decisión de suicidarse en algún momento determinado y los seres conscientes pueden tener esta posibilidad de llegar a negociar. O sea, es un negocio que se hace entre seres. Entonces, el ser del maestro va a negociar con el ser de esta persona suicida para que al momento en que esta persona toma la decisión de quitarse la vida, en ese momento, cuando la chispa de la persona sale de ese cuerpo, entonces la chispa del maestro va a entrar en ese cuerpo y va a continuar su obra ya con ese cuerpo del suicida. Entonces, esas serían como las alternativas que tienen los maestros para poder comenzar la tercera montaña. Aquí se nos habla del símbolo del gran sepulcro. En este caso, pues está hablando de cómo es que el gran sepulcro está hablando pues de la muerte total. Maestros que ya llegan a esta tercera montaña, pues ya hicieron un trabajo muy serio en donde eliminaron hasta los yoes causa, y esto les permite tener las facultades de los diferentes cuerpos despiertas. Tienen sus 7 cuerpos, pueden hacer uso de ellos, tienen la facultad de la ubicuidad, entonces ellos pueden hacer uso a voluntad de sus cuerpos. Pueden incluso tener esta facultad de la plástica, en donde estos cuerpos los pueden transformar, pueden hacer que parezcan mayores o más jóvenes, ¿sí? O pueden mostrarse a voluntad o dejarse de mostrar a las personas. Entonces los maestros puede ser que anden aquí mismo y nosotros a lo mejor ni siquiera los vemos. O los vemos y los vemos como otras personas, cualquier persona, porque tienen esta facultad de la plástica. Y estos cuerpos ya tienen estas facultades despiertas. Entonces, esto es como lo que corresponde. Los maestros aquí, pues ya adquieren la inmortalidad, porque lo que nos hace mortales es precisamente el yo. Entonces, al eliminar el yo, pues ya se adquiere esta capacidad. Y entonces, pues ahí comienza el trabajo del maestro, que pues al final también están haciendo un trabajo con la sexualidad, por eso se dice que se trabaja pues también con el factor del nacimiento, pero ya no se necesita una pareja externa. En este caso, pues nosotros nos imaginamos siempre que cuando los maestros llegan a este punto, porque tenemos nosotros el yo y los apegos y demás, y nos apegamos, por ejemplo, a una pareja y podemos nosotros pensar que esto es algo doloroso para ellos, pero los maestros han eliminado esos yoes de apego, esos yoes de lujuria, y entonces, pues simplemente que aquí ya no necesitan una pareja externa.
sino que en sí mismos, como han integrado la parte divina con la parte humana y alma divina, tienen esta capacidad de hacer este trabajo sexual. En este caso, se hace esta creación de los cuerpos de luz. ¿Sí? Pues va a estar utilizando su energía. A mí, la verdad, no me queda muy bien claro cómo es el procedimiento, pero pues es un trabajo que se sigue manejando la energía sexual, pero pues digamos que a otro nivel. Entonces se crean los cuerpos de luz. Lo que hablábamos en la clase anterior, en donde decíamos que todavía había esta mecanicidad, porque estaba sometido pues a las 3 leyes. Y estas 3 leyes son mecánicas: la ley del Padre, la ley de la Madre o Espíritu Santo y la ley del Hijo. El Padre, pues es el mismo que nos pone las pruebas. Nosotros, pues en este momento, a veces hasta renegamos de las pruebas a las que somos sometidos, porque no logramos comprender que todo esto que estamos atravesando pasa por algo o nos va a servir para algo. Pero el Lucifer sí lo sabe. El Lucifer, que en el fondo es el Padre, sabe que necesitamos aprender algo. Entonces, ese sufrimiento que nos ocasiona, por ejemplo, las pruebas en donde, pues, perdemos seres queridos o seres queridos se alejan de nosotros, o donde nosotros tenemos que estar como batallando con las cuestiones materiales o económicas, o donde pues nos pasan cosas, cantidad de cosas en la vida, ¿no? Que pues se nos descompone el coche, que tenemos que cambiar de trabajo, que tenemos que aprender a adaptarnos a nuevos ambientes, que estamos en procesos, por ejemplo, de preparación para ser instructores, los fogueos, todo eso que significan a veces pruebas para nosotros, las estamos atravesando porque el Padre ve que nosotros necesitamos esa sabiduría. Y si no nos pusiera ese tipo de pruebas, nosotros no aprenderíamos o no tendríamos esa sabiduría. Entonces, por eso es que esta fuerza, pues, es importante. Esta, pues, representación del Padre como Lucifer, que es el que nos tienta, que nos pone las tentaciones, es importante porque es el que nos hace avanzar. Entonces, pues, esta es como una de las leyes que son mecánicas y que tienen que irse integrando. También tenemos la ley de la madre, que esta pues representa la fuerza sexual o la fuerza del Espíritu Santo, y que es la que nos ayuda pues a hacer el trabajo en la primera y la segunda montaña, en la cual pues se va haciendo esta condensación de la energía. Y la fuerza del Hijo, que es el Cristo, que pues es el que se despierta en la segunda montaña para hacer estos trabajos fuertes de muerte del yo y de limpieza, de purificación total. Entonces, pues, se tiene que romper la mecanicidad y para esto, pues, se tiene que hacer un trabajo de integración. Entonces, esto se va a lograr, pues, a través de la reflexión que el mismo Padre va a hacer de todo lo que ya se atravesó. Por eso este símbolo de la serpiente que se traga a sí misma es un símbolo que nos representa precisamente cómo es que la misma conciencia va a hacer una reflexión sobre esta adquisición de la conciencia. Entonces, de alguna manera, pues es como, bueno, yo así lo entiendo, que es como pensarse a sí mismo en todo este proceso que se atravesó. Y pues se continúa el trabajo de la tercera montaña, porque el maestro que está en este proceso de integrar sus fuerzas totalmente, pues va a volverse un dios en algún momento al poder integrar las fuerzas, ese % que le falta, pues va a salir de este plano porque se va a integrar al absoluto, pero no puede dejar a la humanidad desamparada, porque sería contrario, ¿no? El absoluto y de donde nosotros venimos, el origen, tiene una sola ley, que es la ley del amor. Entonces, si el maestro que está haciendo este trabajo se olvidara de la humanidad,
pues no estaría mostrando esta ley del amor, que es con la que se va a integrar. Entonces, por amor, tiene que hacer este trabajo fuerte de dejar a un discípulo al frente del trabajo de ayudar a la humanidad. Pero este discípulo no solamente es alguien al que nosotros pues le mostramos las conferencias, que nos sigue en la página de Facebook, ¿no? A lo mejor, o que asiste a nuestras conferencias en la sala presencial, sino que el discípulo es una persona que ha decidido tomar el camino directo y ya lo tomó. Ese es el discípulo. Entonces, esto está representado en el Vía Crucis con el Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús, cuando estaba cargando la cruz, que la cruz representa precisamente el sacrificio por la humanidad, llegó un momento en que pues se cayó y entonces en esa caída entra un ayudante que es Cirineo, ¿no? Y entonces él le ayuda a cargar la cruz. Y esa es la representación de esta tercera montaña, donde el maestro va a retirarse de la creación, pero no puede dejar solo y alguien tiene que cargar la cruz. Entonces, este discípulo es alguien que ya tomó la decisión del camino directo. Y aquí, pues, como este trabajo en la tercera montaña es de mucho sacrificio por la humanidad, es un trabajo que nosotros tendríamos que estar haciendo, pues, con muchas ganas y con mucha seriedad desde este momento en que somos a lo mejor simpatizantes, porque precisamente vemos cómo es que nos dice la enseñanza que de 1000 que llegan hasta ese momento de tomar la decisión importante del camino directo, solamente uno la toma y 999 no. Entonces nosotros podríamos tener pues algunos, como decimos aquí en México, algunos gallos, o sea, personas que a lo mejor uno ve como, este podría ser, pero a lo mejor al momento de tomar la decisión, pues ellos se deciden por el camino de Nirvana, entonces ese no cuenta como discípulo. ¿Y qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Pues entonces hacer mucho sacrificio por la humanidad desde las 2 montañas anteriores, para que ahí, pues al momento en que nosotros estamos pues entregando los volantes, dando introducciones, invitando a las personas, que aprovechemos todo momento para estar hablando del conocimiento a otras personas, porque no sabemos, pues, quién puede ser que sí tome este camino de la enseñanza y que pueda llegar hasta este punto de que tome la decisión del camino directo. Entonces, pues ya ha habido maestros, como por ejemplo el maestro Samael, que cuando el maestro ya termina su segunda montaña, él ya tiene un discípulo, porque el maestro Rabolú iba atrás de él y ya había tomado la decisión del camino directo, y entonces el maestro Samael puede avanzar, ¿sí? Puede avanzar en su tercera montaña y pues ya deja la enseñanza en manos de su discípulo. Entonces, en eso consiste este trabajo. Y cuando ya se cumple esta condición de que hay un discípulo que está tomando el lugar, entonces el maestro ya puede conseguir lo que es la fusión. La fusión está simbolizada por el águila y la serpiente. Entonces, es esta parte interna donde, pues nosotros sabemos que cuando se viene a la creación, cuando la mónada está en el absoluto, para que pueda venir a la creación, pues tiene que desdoblarse. Y primero se desdobla en 2 fuerzas, ¿sí? Esta dualidad es la fuerza del polo positivo y del polo negativo, la fuerza del padre y pues de la madre. Entonces, después estas 2 fuerzas generan una tercera fuerza y esto es lo que permite pues ya el desdoblamiento de la creación. Pero aquí se tiene que hacer el trabajo al contrario. Entonces, en sentido inverso, se tienen que fusionar las fuerzas para poder lograr esta integración del 100% de la conciencia y que se logre esta posibilidad de regresar al absoluto, porque al absoluto no pueden regresar 3 leyes, tiene que regresar una sola. Y por eso se pide esta integración. Y este símbolo, que es, por ejemplo, el que nosotros tenemos aquí en el escudo nacional, que es un símbolo nacional mexicano, que es el águila devorando la serpiente.
¿sí? Que aquí, bueno, no, tradicionalmente no se cuenta esta parte esotérica, ¿no? Sino que simplemente se habla pues de una leyenda, ¿no? Del pueblo fundador, pero que tiene este símbolo profundo de que se trague a sí misma la sabiduría, ¿no? El conocimiento, digamos, o la conciencia. Entonces, en ese momento, pues ya podemos ver cómo es que ese 100% se va a convertir en un 200%. Entonces, ahí ya estamos hablando de un Dios. Estamos hablando de, ya no es solamente un maestro, sino es un Dios que tiene una capacidad creadora. Y en ese punto también se tienen varias alternativas. Este Dios puede integrarse como tal hasta el Ain, el origen como tal, con toda la sabiduría que adquirió, porque al final esa sabiduría que ese Dios lleva, pues se necesita, ahí, ese fue el propósito de que la mónada bajara a la creación. Entonces ya lleva esa sabiduría y no existía antes en el Ain. O también puede haber otras alternativas donde este Dios continúe haciendo un trabajo en la fuerza del amor, en la única ley en la que ya existe, que es el amor, un trabajo a favor de la creación. ¿Sí? Puede ser a favor de la misma humanidad aquí en la Tierra, pero también puede ser a favor pues del universo, de la creación, de alguna cosa que se necesite en la creación. Entonces, este Dios tiene esta capacidad de decidir hacer esto. Y bueno, este es lo que tiene que ver con el trabajo de la tercera montaña. Y pues para finalizar, yo solamente tengo una pregunta, Luis, y esta pregunta es, en alguna ocasión escuché a algunos instructores que decían que el ser puede llegar a tener hasta 7 chispas. O sea, que puede ser que el ser tenga como 7 hijos que están aquí en la creación tratando de hacer este trabajo de autorrealización. La duda que a mí me surgió es que si el ser llega a tener hasta 7 chispas en la creación, si una de ellas, si solamente una de ellas logra llegar hasta este punto de la tercera montaña y convertirse en Dios, ¿qué pasaría con las otras 6? ¿Se integrarían también al ser o tendrían que seguir su proceso? Y pues gracias por escucharme. Bueno, listo. Roxana, vamos a ver algunos detalles de este tema. No son 7 personas, son 7 cuerpos, 7 chispas, 7 embriones que tiene el ser. Y lo que cae es la parte humana, no es que sean 7 personas. No sé de dónde sacaron esto. Son 7 cuerpos que hay que crear, 7 partes del ser, 7 chispas del ser, que se convierten en cuerpos inmortales de luz en la tercera montaña, ¿no? Es eso, y es una sola alma humana, no son 7. Bueno, veamos este tema. La tercera montaña es la montaña más larga, pero aquí ya se es inmortal. La inmortalidad se logró terminando la segunda montaña. Aquí no hay ego. Aquí hay mecánica. La tercera montaña es pura trabajo sobre la mecánica, no sobre el ego, porque el ego ya murió. Las yoes causa ya murieron. Y Dios, esas 3 fuerzas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman a un Dios, ese Dios es mecánico. Entonces, ¿por qué es tan larga la tercera montaña? Porque hay trillonadas y trillonadas de chispas, todas gobernadas por 3 leyes. Entonces hay que ir y coger cada una de esas chispitas y pasarlas a 2 leyes. Y después pasarlas a una ley, una por una.
Entonces, es un trabajo muy duro que hay que hacer, se hace en el purgatorio. Entonces la puede plasmar porque tiene el poder de la plástica, la puede plasmar en el físico, porque el trabajo hay que hacerlo en el físico, no se hace en otro lado, porque el físico, el cuerpo físico es un transformador de energía y ese trabajo no lo hace ni el cuerpo astral, ni el mental, ni el causal, ni el búdico, ni el átmico, lo hace el físico. Es una máquina transformadora. Entonces, por ese motivo necesita hacer ese trabajo físicamente, ¿sí? Pero ya está conectado a Dios, ¿no? Al ser, totalmente conectado. Entonces hay que comprender que existe la espiritualidad mecánica y que hay que ir más allá de la espiritualidad mecánica, porque están gobernadas por 3 leyes. Entonces, ese trabajo, quitarle todas esas leyes, requiere demasiada, pero demasiada meditación. Y este proceso de tercera montaña consiste en dirigir toda la obra a nivel mundial. Entonces, se generan las fuerzas en la enseñanza que se requieren. Sin cambiar la enseñanza, es generar la fuerza, generar un mayor nivel de comprensión, de profundidad, porque el ego seguirá siendo el mismo, o sea que eso no va a cambiar, para ayudar mejor a la humanidad. Sí. Entonces el maestro ya no es público, porque él se encarga de trabajos a nivel macro, no micro. Entonces él ya tiene responsabilidades muy grandes. El ser no tiene un trabajo, tiene muchos trabajos. Entonces hay seres que depende, ¿no? El nivel que tenga cada ser. Si es un bodhisattva caído, tiene trabajos en el universo. Si no es una chispa que se ha levantado, es una chispa primaria, no tiene trabajos en el universo, porque todavía no tiene manifestación. Hasta ahora va a tener manifestación. Igual asume responsabilidades con la ley divina. Entonces a esas alturas ya le dan cargos. Entonces le dicen, bueno, depende del rayo, entonces hay que hacer un trabajo de diseño, si es un diseñador, hay que hacer un trabajo de biología, sí, de plantas, de animales, de cuerpos de personas. Si es un arquitecto, participa también en el desarrollo de algún planeta, algún orden en algún sistema solar. Trabajo es lo que hay en el universo para mantener el universo en orden, vivo. Todo el universo está dirigido por dioses. ¿Sí? Y aparte de ese trabajo, de esos trabajos, está encargado del trabajo aquí en el planeta Tierra. Maestro Samael está activo, el maestro Raúl está activo, el maestro Jesús está activo. Y todos están ahí encargados de la humanidad hasta que se acabe esto. Entonces, esa tercera montaña es la culminación. Si le va bien, 40 años, que es lo que dura, pero como les digo, a esas alturas ya es inmortal, o sea que el tiempo ya no, pues ya no es un problema, sino que el problema es encontrar un discípulo. O sea, el problema real es pasar de la primera a la segunda montaña. Ahí es donde está el problema. Porque mire, desde los años 50 que apareció el maestro Samael, bueno,
la obra que le tocó hacer aquí en el planeta. Hasta el día de hoy han salido 2, 3 Cristos, no han salido más. Entonces, encontrar a alguien que tenga el valor, la fuerza para lograr cristificarse es muy complicado, muy, muy, muy difícil. Porque la gente, las personas no resisten, las personas son muy frágiles, no quieren trabajar, entonces eso hace que no se logre encontrar una persona apta para ese proceso de la segunda montaña. Entonces es importante comprender todo esto porque si llegamos a esas instancias, necesitamos llevar personas para ese punto. Mucha gente. Porque uno de antemano sabe que la mayoría no van a trabajar y no es porque no puedan, sino porque no quieren. No hacen el suficiente esfuerzo para trabajar y avanzar sí, lograr terminar la primera montaña y tomar la segunda montaña. Entonces, desde ya uno debe buscar miles o millones de personas a ver si alguna de esas personas logra llegar y reemplazarlo a uno y no tener problemas para pasar a la tercera montaña. Se puede quedar a finales de la segunda montaña 10, 20, 30, 40 años. Se puede acabar la raza y ahora le toca esperar 200, 300 años para terminar esa tercera montaña. Entonces, por eso necesitamos buscar mucha gente, mucha gente. Y ustedes se dan cuenta cómo la gente se va apagando, se va yendo, ya no regresan. Y es normal porque se necesita tener como prioridad la obra en la vida. No es de raticos, de vez en cuando, no. Ya todo es tener una autodisciplina, una seriedad, hacer un esfuerzo todos los días. De lo contrario, no se va a lograr. No se va a lograr. Entonces, tener esto claro es muy importante porque es el sacrificio por la humanidad. Sí. Si comprendemos que entre más gente logremos conseguir, más avanzamos, porque la gente es la que lo impulsa a uno. Entre más alumnos, entre más a más gente se le llegue, lógicamente que el impulso es mayor. ¿Sí? Entonces, bueno, tener claro eso es muy importante. Bueno, ¿qué más les puedo decir? En la tercera montaña, los maestros, lógicamente que ellos ya manejan la plástica muy bien. Viven aquí, deben estar aquí en el planeta Tierra, pero si se van a encontrar con alguien, se manifiesta. Pero es muy raro porque ellos están en sus cosas y bueno, de pronto aparecen por ahí, dan una enseñanza o alguna cosa físicamente, pero la mayoría no. Todo es a nivel interno. Bueno, listo. Vamos a ver quién tiene alguna pregunta, algún aporte que hacer por aquí. Adán. Cuéntenos, Adán. Aló, sí, aló.
Bueno, lo que iba a decir es que, bueno, si nos damos cuenta que solo han salido 3 Cristos es por algo. Por ejemplo, en mi caso, yo diría que voy de 4 a 5 años que tengo este conocimiento. Y la razón, por ejemplo, de que hoy esté aquí es porque usted, Luis Carlos, no ha dejado de, de- de tener la presencia, ¿no? Que uno va a ver una conferencia, está ahí. Que uno va a ver un fogueo, está ahí. Sí, no se ha parado. El sacrificio por la humanidad debe hacerse diario, porque ahora, ya que por sí llegan poquitas personas, eh, digamos que hay 10 instructores, y un alumno es el único que está como, que sí, participa en todas las salas, chico, pero que le llegue un alumno a cada instructor, ahí ya es diferente. O sea, no alcanza la razón de que en esta pandemia se pescó tanto fue por la pandemia. Ya en estos momentos de pronto no se pesca tanto, ya las personas no están en ese shock. Entonces por eso de pronto en esa pandemia se dieron todas las condiciones, se dieron muchas condiciones para que llegaran personas. Ahorita toca esperar a 10 años, 20 años, quién sabe, porque en mi vida ya había escuchado sobre estas vainas y lo necesitaba, obviamente, pero en mi vida yo había visto un volante, un afiche, en mi vida había visto una publicidad en Facebook, nunca había escuchado sobre este tema. Unos gnósticos que vi en el colegio, pero no enseñaron la sexualidad sagrada, entonces no sirvió de nada. Eh, Listo, eso, sí, o sea, es muy difícil pescar y mantener un pescado, ¿no? Porque entonces la persona se va para la universidad o si no tiene un punto de agarre, alguien que al principio le dé volantes para repartir, una disciplina que al principio se ayude, es muy difícil. Sí, la razón de la que yo estoy aquí es porque esto no ha parado desde que yo conocí esta escuela. Si no, no estaría acá. Uno ve, por ejemplo, hay compañeros, este Guillermo tenía una sala en YouTube bacana, estudios, una que otra conferencia buena, pero ya se murió esa sala, entonces dejan trabajos a medio terminar. Pues sí, por ejemplo, otra sala, la presencial a la que asistí mucho, es una sala que queda en la calle. Si esas personas no hubieran estado ahí por lo menos en unas 10 situaciones, no estaría tampoco aquí. Ya hubiera caído, quién sabe dónde estaría, porque cuando uno busca y encuentra, se llena, pero si uno no ve agarre de ningún lado, no ve a nadie, no ve nada, pues se perdieron, esos canales se pierden, todas esas salas que ya están, que las abrieron por ahí por unos meses, unos años y ya no existen, se pierde ese trabajo también. Entonces, por eso esto es diario. Listo. Bueno, sí, hay que tener continuidad. Recuerden que el compromiso es de uno con el ser. Todo lo que uno hace debe depender de uno. Que hay momentos en que se baja la fuerza y uno por ahí se asocia con algún compañero para hacer algún trabajito, pero eso no quiere decir que uno dependa de nadie. Uno debe estar generando su fuerza, que la fuerza dependa de uno. Sí, eso es importante, porque pasan estas cosas como la pandemia o se cierra una sala, y como había creado dependencia, fanatismo, pues entonces la persona se desilusiona y no vuelve. Pero si la persona tiene su propia fuerza y sabe que debe rendirle cuentas es a su ser, entonces así se vaya el que se vaya. Todos los que me enseñaron a mí ya no están, ya desaparecieron. Algunos murieron, otros están perdidos. Entonces, si yo no tengo mi fuerza, pues ya tampoco estaría. ¿Sí? Muchos compañeros que dependían de ellos ya no están tampoco. Compañeros de Medellín,
compañeros de Cúcuta, de Santander, de la costa. Cuando vieron que los viejos ya no siguieron enseñando, se desilusionaron. Entonces ahí se ve que la fuerza no era propia. Necesitaban una dependencia hacia alguien. Entonces ustedes deben aprender a sostener su propia fuerza. No importa que se vayan, se mueran, uno se sostiene. Eso es importante que lo tengan presente porque, bueno, eso es lo que ha pasado, seguirá pasando. Bueno, Jane, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas, Luis, sobre esta conferencia. Cuando se habla, porque las diapositivas que estaba usando la compañera son las de Leo, y ellos tienen allí que cuando se logra la autorrealización se llega a un 200% de conciencia. Pero en mi apreciación, yo por lo menos para dar esa conferencia, yo quité esos totales porque yo decía, o sea, si es una chispa primaria, ¿cómo va a llegar a 200%? Si está, o sea, es inocente, viene a la manifestación por primera vez, va en todo caso, según mi criterio, a desarrollar es el 100% de conciencia. Ya asumir que es un 200 sería que ya venga por segunda vez, entiendo yo. Entonces, ¿eso es así? O si es como está en las láminas, que se saca es un 200, o sea, se alcanza un 200 cuando el padre viene y penetra a la madre y se da la autorrealización, es un 200% de conciencia. Bueno, yo no sé de dónde sacan todas esas cosas. La verdad no entiendo. Tenemos un 97% de conciencia dormida, atrapada en el ego, y tenemos un 3% de conciencia libre. Yo no sé de dónde suman más. Ah, que se levantó por segunda vez. Es que no se trata de esto volverlo intelectual. Igual tiene un 97% de conciencia dormida y un 3% de conciencia libre, pero también dormida. El 97% está atrapado. Así se haya levantado por segunda, tercera o cuarta o quinta vez, seguirá siendo el mismo porcentaje. No sé de dónde sacan eso. La verdad no. Tendré que en algún momento hablar con Leo, porque no sé de dónde sacaron eso. ¿Sí? Ah, Es un bueno. 100%, es un 100%, es el todo, 100%, es el todo. ¿Qué más le van a meter a eso? ¿Por qué le meten más vainas? No tiene sentido, ¿no? No le veo el sentido a eso. No, bueno, yo de hecho por eso para yo dar mis conferencias yo quité esos totales y doy la conferencia como está en el libro, o sea, sin porcentajes porque, o sea, se habla es de un 100%. Sí, el Otra 100% es el todo, 100% es la totalidad. Ya exacto. de que se levantó por segunda, tercera vez, eso no importa, es el 100%. La totalidad no es más. Sí, en todo caso es la sombra de Lucifer que es más grande porque está haciéndolo por segunda, tercera, cuarta vez el Sí, trabajo. La sí, es sombra es más más grande, grande. pero más nada. Es más grande, pero el ego también es más grande y sigue siendo el 100%. No hay que meterle más Exacto. cosas. Sí, eso no. Porque es que el intelecto hace unos cálculos, hace unas cuentas, le mete razonamiento y saca cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Ujú. Entonces hay que corregir cosas. Bueno, tengo otra pregunta también que también es sobre la conferencia. Aquí varios compañeros también hablan de que cuando la persona no quiere, o sea, el maestro no quiere ingresar al Sagrado Sol Absoluto, se queda en la muralla de contemplación. Pero mi pregunta es, ¿la persona se autorrealiza y decide quedarse en la muralla de contemplación, o sea, para ayudar a la humanidad? ¿O no se da la unión del padre con la madre para poderse mantener en en la muralla de contemplación? ¿O sí se puede autorrealizar y quedarse en la muralla? La muralla de contemplación es alrededor del absoluto. No puede ingresar al absoluto. Está conectado al absoluto.
y está autorrealizado. Ah, sí, se autorrealiza. Una cosa es penetrar en el absoluto y otra cosa es quedarse por fuera del absoluto, pero conectado al absoluto. Entonces estos dioses están conectados al absoluto. Todos, Maestro Jesús, Samael. Y ya cuando un maestro de esos dice, bueno, yo ya no vuelvo por acá, yo ya me voy. Voy a seguir avanzando en la sabiduría. Entonces crea unos cuerpos que se llaman los cuerpos Kaya o cuerpos transparentes, ¿no? Porque los de la tercera montaña son de luz. Y se mete al absoluto y ya no sale, o sea, meterse es salirse de este universo. Ya no regresa más a este universo porque ya tiene mucha energía y lo daña. Queda penetra el kinder de la sabiduría. De ahí para arriba, pues seguirá avanzando, pero por fuera del universo. Pero ya no regresa nunca más a este universo. O sea, ya no es que no puedan ver dentro del universo. Lo que pasa es que no se puede meter porque ya tiene mucha energía. Ya no cabe. ¿Sí? Entonces algunos maestros deciden irse, como el maestro, bueno, algunos maestros Raúl, que dice que él ya no vuelve por acá. Entonces, no sé, es posible que se meta al absoluto. Otros se quedan ayudando a la humanidad, pero que se metan al absoluto no quiere decir que no tengan amor, sino que ya deciden escalar en otros niveles de sabiduría. Entonces esto es relativo a cada ser decide cómo hace sus cosas. ¿Mm? Ya, gracias, Luis. Bueno, Verónica. Sí, Angélica. buenas noches. Con respecto a lo que hablaba la compañera Jane, yo me fui con Leo y Jenny, conferencias AIDE, y lo que yo entiendo de eso, de ese 200%, es que cuando sale la esencia, ¿cierto? La chispa a la manifestación, queda el padre allá. Y él ya tiene una comprensión, tiene una sabiduría, y es eso, ¿cierto? Que cuando se obtiene el 100% de sabiduría aquí, se une con la sabiduría que hay allá, forma ese 200%. Eso es lo que yo comprendo de esa diapositiva y de esa conferencia. Así lo entendí cuando Jenny y Leo me orientaron en los fogueos. Entonces, ahí tocaría ver, pero eso es lo que yo tengo entendido con respecto a esa conferencia, Luis. Sí, pero hay que estar equilibrados y ver las cosas desde un punto de vista más sencillo, más práctico y no ponerle más de la cuenta. Porque es que, a ver, arriba queda el padre, si se autorrealizó, queda el padre con su sabiduría. La chispa baja o el ser la envía, la parte humana. El ser queda con un nivel ya, porque si se levantó, es un bodhisattva caído, tiene ya sabiduría. Ahora alguien dirá, no, es que va a doblar la sabiduría, entonces tendrá un 200%. Maestro Samael, 4 veces se ha levantado, entonces tendría el 400%. Maestro Jesús se va a haber levantado 7 veces, entonces tendría 700%. Esos cálculos no son, eso es intelecto, mejor dicho. Y estas cuestiones no hay que verlas desde el punto de vista del intelecto, porque se llena uno de más razonamiento, ¿no? Pues se levantó 7 veces y los niveles de sabiduría habría que investigarlos
porque sacar conclusiones de porcentajes así me parece que no corresponde, porque es que un Dios ya está más allá de alineamientos cuadriculados o ideologías intelectuales, es intuitivo totalmente. Entonces, un Dios, por ejemplo, que se levanta 2 veces y hay otro que se levanta en otra parte del universo 2 veces, puede que el que se levantó en una parte del universo tenga más sabiduría que el otro que se levantó en la otra parte del universo y los dos se han levantado 2 veces. Entonces, ¿cómo saca uno porcentajes así? No entiendo. ¿Sí? No sé por qué sacan ese tipo de... Ahora, eso no quiere decir que vayamos a crear un conflicto. Quiere decir que bueno, hay que volver la enseñanza un poquito más sencilla y verlo esto más de tipo intuitivo. ¿Sí? Porque uno ve 2 maestros de la misma jerarquía, pero uno tiene más madurez que el otro, uno tiene más sabiduría que el otro, a pesar de que los dos son Cristos y los dos se han levantado la misma cantidad de veces. ¿Sí? Por ejemplo, no se puede comparar un Cristo de este planeta en esta época que va a sacar un altísimo nivel de sabiduría a otro Cristo que se levanta bajo otras condiciones en otra parte del universo. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso. Y bueno, ya para uno tener una claridad total y precisa, pues ya tendría que investigar internamente. Pero lo que yo puedo afirmar desde mi punto de vista, lo poco que sé, es que es un 100% de conciencia y no hay que meterle más. ¿Ya? Eso es Sí, todo. Luis, es que justamente con relación a eso, yo jamás me había preguntado si la chispa se había levantado una vez o 2 veces o 3 veces o 7 veces. Para mí, desde lo que yo comprendí, de lo que me transmitieron Leo y Jenny, es que cuando se sale de allá, ¿cierto? Cuando la esencia sale cero, sale inocente, ¿cierto? Pero allá hay sabiduría. Entonces, esa sabiduría que está allá se junta con la que obtiene la esencia en el trabajo y se duplica. No, yo jamás me había preguntado si se había levantado una vez, 2 veces o 3 veces. Era como, ese es el concepto. Sí, Que pero yo logré entender de lo que me transmitió a mí Leo y Jenny. Allá hay una sí, sabiduría. La esencia sale sin sabiduría. Aquí logra su sabiduría y cuando se une con el Padre, se duplica la sabiduría. sí, pero Eso es no lo que... no lo veamos así, mira. La chispa entra, no sabe ni siquiera que es una chispa, no sabe nada. Y al entrar a este universo, lo primero que hay que hacer, o lo primero que hacen es que la chispa se divide en 7 chispas, 7 partes. Pero antes de dividirse en 7 partes necesita formarse como chispa, porque no es una conciencia, todavía no es una chispa formada, es una luz. Entonces, al ingresar a las leyes del universo, se le da un 3%, que es el primeros 3 desdoblamientos. Ahí ya se forma una chispa, ya podemos hablar de una chispa, un 3% de conciencia. Y el otro 97% de conciencia es para sacar sabiduría. Pero esa conciencia, ¿qué quiere decir conciencia? Quiere decir que la chispa ya reconoce que es una chispa. Ya está dentro de la matriz, dentro del orden, dentro de las leyes, las 3 primeras leyes. Luego de esa chispa necesita ocupar 7 dimensiones. Entonces se sacan de ese 3% se divide en todas las partes primarias del ser. Entonces tenemos al Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 10 sepirotes, ¿no? Ocupan las 7 dimensiones. Los embriones. Entonces la chispa se divide en esos embriones, por lo tanto queda gobernado por leyes. Todavía no ha caído. Es andrógeno. Luego empieza a habitar el reino mineral andrógeno, vegetal, animal, humano, y luego
Cuando ya logra cierta madurez, cierto aprendizaje, sin ego, porque es andrógeno, está en estado divinal, entonces se le da la oportunidad de convertirse en un Dios y para eso deben separar los sexos, ¿no? Sigue siendo el mismo 3% de conciencia. Una parte de ese 3% es divina y la otra es humana. No hay más. El 97% es inocencia, no hay nada. Entonces la chispa de ese 97% de inocencia la puede hacer caer, que es lo que nos pasó aquí a todos. Caímos por no tener conocimiento. Y ese 97% se vuelve ego. Y el 3% sigue siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, principio de Cristo, todas las partes del ser en ese 3%. Es un Dios en miniatura. ¿Sí? 3%. Entonces, ese 3% con su Padre, Hijo, Espíritu Santo, Cristo, etcétera, los 12 apóstoles, viene a la parte humana a hacer el trabajo y de ese 97% de conciencia empieza a crecer a un 4, a un 5, a un 10, a un 20, hasta que se autorrealiza. Sigue siendo el 100%. Y ya. Entonces no sé los cálculos que se han generado de esta manera, pero bueno, ahí eso es cuestión de corregir algunas cositas y ya no hay que meterle tanta vaina. Sí, no sé si me hice entender o no. Sí, Luis, sí, yo entendí, pero como le digo, yo entendía de que aquí se obtiene una sabiduría y allá también había una sabiduría. Al unirse esas dos, se duplica esa sabiduría. Sí, Entonces, pero quizás la diapositiva sí efectivamente está mal expresada donde dice 200%, pero yo lo entendía como duplicidad. Lo que se obtiene de acá, una sabiduría, más lo que había ya en el absoluto, al unirse esas dos, se duplica la sabiduría. sí, Es como eso. pero es que mira, en la séptima dimensión, en la sexta, séptima dimensión, solo está la parte espiritual. Y la parte humana es la que está acá. Pero todo el conjunto forma el 3%. No más, no hay más. Que la sabiduría que está arriba, pero es que no hay sabiduría arriba porque no se ha levantado. ¿Qué hay allá? No, No hay no, nada. yo hablaba de la sabiduría que queda en el absoluto. Cuando sale la esencia para acá, sale la madre, allá queda el padre. ¿El padre no tiene sabiduría? No, eso no es así. El padre, no hay madre, no hay nada. Solo es una chispa, no hay nada. No se ha formado nada. Cuando ingresa la manifestación cósmica, ahí ya se forma, pero no hay más. Es que no hay padre, no hay madre, no hay hijo, no hay nada, solo hay una chispa. Hay una luz. Cuando esa luz penetra al absoluto, al universo, ahí ya se forman 3 leyes, 3 fuerzas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es todo. No sé qué queda en el absoluto. Es que en el absoluto no queda nada porque penetra la chispa al universo. Entonces se forman las 3 primeras fuerzas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dentro del universo. ¿Sí? Pero como Esa es uno la... dice, Luis, que se termina la tercera montaña y entonces baja al Padre y la penetra a la Exacto. Madre. Sí, pero es que el Padre en este momento está en la séptima dimensión. ¿Sí? Hasta ahí baja y está conectado, la parte espiritual está conectada al absoluto, la parte divinal. La parte divinal está formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más abajo encontramos Atman, Buddha y Manas. Y más abajo encontramos mente, emoción y sexo. Ujú.
¿Sí? Entonces, cayó la parte humana. La parte divina en este momento está arriba. No cayó. Pero la parte humana y la parte divina forman ese 3%. No hay más. No hay más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay más arriba? A menos que ya se haya autorrealizado. Si se ha autorrealizado, ya hablamos de que tiene una manifestación consciente que quedó arriba. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes ven a Krishnamurti. Krishnamurti, un elemento aquí dormido, se degeneró varias existencias y el ser de él está trabajando en el Sol Sirio desde hace siglos. Samael, aquí caído. Bueno, Víctor Manuel Gómez, caído. Y el ser Samael estaba trabajando en Marte y haciendo otros trabajos en el universo. Ahí ya hablamos de alguien que es un bodhisattva caído, tiene manifestación en el universo. Pero una chispa que nunca se ha levantado, nunca, 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 no tiene manifestación allá arriba. ¿Sí? Hay una diferencia. Si se levanta una vez y vuelve y se lanza, entonces sí tiene manifestación. Como ser, como Dios. ¿Sí? No es lo mismo. Ok. Entonces hay que comprender que cuando la chispa penetra al absoluto, entra a una máquina que ni siquiera, es que la chispa ni siquiera tiene padre, madre, no tiene nada, es una chispa, una luz. Y cuando entra, entonces empieza a desdoblarse, que ahí lo vemos en la conferencia de la dualidad. Entonces se desdobla primero en 2 fuerzas, y después en 3 fuerzas, y luego en 6, y luego en 12, y luego 24, y luego 48. Y ocupa las dimensiones, las 7 dimensiones las ocupa. ¿Sí? Ok. Entonces se forma, pero no podemos decir que la chispa ya en el absoluto, sin brotar a la manifestación cósmica, esté formada. No está formada, es una sola luz. Es que la chispa no sabe qué es bueno, qué es malo, qué es bonito, qué es feo, qué es padre, qué es madre, qué es hijo, no sabe nada. No tiene nada, es una chispa. ¿Sí? Entonces entra la manifestación cósmica y el primer desdoblamiento es padre-madre. Después viene el hijo. Y después padre, madre, hijo forman ya el 6, que sería Atman, Buddha y Manas. ¿Sí? Y luego la parte humana abajo viene a formar mente, emoción y sexo, que sería motor instintivo sexual. Los 3 cerebros. Entonces ahora hay que recogerse y volver otra vez, pero la diferencia es que ya no es una chispa, o sea, es una sola luz otra vez, pero ahora todas las partes están gobernadas por una sola ley. Ahora es consciente de que es un Dios. Antes no sabía nada. Es más, ni siquiera la chispa sabía que era chispa. No sabía nada, porque no tiene nada. Es una luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando regresa ya es una luz que es unidad múltiple perfecta. O sea, es una luz con conciencia de todas sus partes. ¿Sí? Están todas las partes, son trillonadas de partes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Atman, Buddha y Manas, los 12 apóstoles, bueno, los ancianos panaderos. Todas estas partes ya forman un Dios, una unidad múltiple perfecta. Entonces ya es consciente. Pero cuando penetra la manifestación cósmica no sabe nada. Nada, de nada, de nada, de nada. Es feliz, pero no sabe que es feliz. ¿Sí? Entonces, Creo ahí que lo está. que confunde Luis es cuando, como la conferencia dice, y baja el Padre del Sagrado Sol Absoluto y penetra en la Madre, uno se le crea el concepto
claro, claro, sí, sí te entiendo. Sí, pero bueno, lo que hablábamos es que cuando brota la chispa, la manifestación cósmica, ¿qué pasa? Se desdobla, se Ujú. divide, padre y madre. Hasta ahora se divide en padre y madre, que es la dualidad. Y luego sigue dividiéndose hasta que ocupa las 7 dimensiones. Y ya entra a la manifestación cósmica. Ya se forma dentro del universo de acuerdo a las leyes del universo. Pero es mecánico. ¿Sí? Entonces, los seres empiezan a hacer el trabajo, sí, la chispa, empiezan a hacer el trabajo, se crea el alma humana, el alma divina no cae, el alma budimana no cae, y es el puente, luego se reconecta otra vez, y luego ese budimana se vuelve padre-madre, y la voluntad se vuelve el hijo. Entonces se sube, y se van otra vez recogiendo hacia arriba. Así como se expandieron como chispas, como principios, ahora se recogen como fuerzas ya desarrolladas para integrarse como un solo Dios. ¿Sí? Pero allá en el absoluto no hay divisiones, solo hay una ley, no hay más. Entonces no podemos decir que el padre y la madre y que la absoluto, no, porque allá no hay sino solo una ley, no hay más. ¿No? No, esa chispa que hablas, eso le hablan, también tiene, o sea, es lo mismo que decirlo cuando se habla sobre, es el semen cristónico, o sea, o es que ya eso es diferente. Cuando habla El sobre la semen, absoluta, esta chispita se le dice también, o sea, se le puede decir semen cristónico. sí, claro, Y o no sea, claro, la energía sexual es Dios, es el universo, el semen es todo el ser como energía, ¿sí? Entonces, cuando la persona empieza a trabajar, entonces, ¿qué hace? Libera del yo muerto todas las virtudes y va creciendo el ser. Si hay trillonadas de yoes, hay trillonadas de partes del ser que se recogen. ¿Sí? Entonces tenemos todos los conocimientos. Tenemos chispas que son arquitectas, médicas, biólogas, diseñadoras, matemáticas, químicas, toda la sabiduría del universo está atrapada en los yoes. Cuando matamos los yoes, por ejemplo, matan los yoes de la ira, ¿qué recuperan? Conocimientos de mecánica, conocimientos de electricidad, conocimientos de inercia, de velocidad, de destreza. Por ejemplo, si van a desarrollar un felino, un gato, o un tigre, un león, necesitan que ese animal tenga muchísima destreza. ¿Quién va a participar en el diseño de los músculos de ese animal? Pues un maestro marciano que maneja los conocimientos de la velocidad y la destreza del músculo. Entonces desarrolla eso en ese animal. Estos animales son extremadamente veloces. ¿Sí? Si van a desarrollar un águila que tiene que volar a altas alturas, necesitan traer maestros del sol, ¿no? Del rayo del sol, para que hagan cálculos y desarrollen ese tipo de máquinas, ¿no? De cuerpos. Entonces, todos los conocimientos de todas las cosas que existen de este universo están en este momento dentro de los yoes que hay que matar. Y se va liberando ese conocimiento. Ese conocimiento
Esas chispas el Padre las despierta cuando sea el momento. Pero esas chispas libres son unificadas en la columna, como un solo fuego. Entonces es Dios, o el ser es unidad múltiple perfecta, que ya es una chispa autorrealizada. Pero antes de que la chispa penetre a este universo, no está dividida. La conferencia del origen del ego lo dice, la dualidad lo dice, ¿no? Ingresa la mónada se divide, padre y madre. Luego esa dualidad nace el hijo, la tercera fuerza, y ahí está la chispa formada, 3% de conciencia. Luego ese 3%, que ya es un Dios en miniatura, se empieza a desdoblar para ocupar las 7 dimensiones, hasta llegar al reino humano. Como embrión, sin desarrollo, como embrión. Ya una vez se estabiliza, se desarrolla, pasa por los reinos mineral, vegetal, animal, humano, ahí se dividen los sexos, que lo vemos en la conferencia del origen del ego. Una vez se dividen los sexos, entonces se le da la oportunidad a la chispa ya preparada para que se autorrealice sin caer, sin ego. Pero la chispa puede caer, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces caemos. Y ahora nos le autorrealizamos como chispas caídas. Porque si no tiene ego es que bajó. No cayó, bajó. Entonces, ¿se puede levantar sin caer? Sí, pero la sabiduría es menor y muy larga. Puede durar millones y millones de años para levantarse una chispa. Entonces hay, por ejemplo, chispas de estas que están en segunda montaña, que van muy despacio. Como no han perdido contacto con el ser nunca, porque no han caído, entonces son bajadas, son llevadas al infierno a estudiar, pero no han caído. Se están levantando sin caer. Pero la mayoría caen. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó claro o se mejoró la comprensión de este tema. Pero yo particularmente pienso que uno lo veía como que baja el ser y penetra la madre, que es como dice la conferencia, pero en realidad se está dando es una integración. O sea, en el momento en que se está haciendo el trabajo de integrar las 3 fuerzas, ¿no? Pues se integran las 3 fuerzas y se termina de integrar pues también el padre con la madre. Sí, ¿Es así? sí. Llega, por ejemplo, la conferencia del águila tragándose la serpiente. Ahí es muy claro. Hay 3 fuerzas, se integran en 2 y de 2 pasa a 1 y ya queda autorrealizado. La bajada es lo que hay una fuerza, luego se divide en 2, luego se divide en 3, luego en 6, luego en 12, luego en 24 y luego en 48. Hasta ahí llega. Si crea el ego, sigue bajando. Entonces ya crea las 96, las 92. 192, 384 y así. Pero si no crea el ego, no pasa de las 48. ¿Sí? Si se va a devolver, igual. Entonces pasa de 6 a 3 y de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 queda ya integrado con el universo, con el absoluto. Queda conectado. ¿Sí? Entonces hay que comprender eso. ¿Cómo va a salir la chispa de una sola ley dividida? Si en el absoluto hay una sola ley, ¿cómo va a salir el Padre
si todavía no se ha formado, porque es una chispa que hasta ahora ingresó a la manifestación cósmica. ¿Sí? Ah, o sea que por Entonces, eso es que tiene que hacer ese trabajo para poder crear, porque como dices, que ellos están constantemente creando, pero es porque ya han bajado de allá, se ha separado, o sea, de allá del sagrado sol absoluto para poder hacer esa manifestación de creación. Porque claro, allá, entonces, ellos están, como dices, son inocentes, ni siquiera saben que son una chispa porque es solamente felicidad absoluta, entonces ellos no pueden crear porque no han tenido esa división, no han podido, pues no sé si será así, pues lo comprendo como así, no han podido bajar y dividirse y adquirir esos dos polos para poder bajar y luego subir, como dices, pero ya hacer esa manifestación, ¿sí? Pues claro. lo- Sí, así es. O sea, entra la chispita. Es que hagan de cuenta, en la inocencia de la luz increada, hay chispas, pero no han brotado a la manifestación cósmica. Todavía no han brotado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresan al universo, esas chispas, ahora ya ingresaron, ya brotaron, ya se da la división de la mónada. Entonces, arriba, ¿qué queda? La parte espiritual. ¿Qué baja? La parte humana. Y luego se regresa a la parte humana, que es la que lleva la sabiduría de la masa, de la materia, y arriba queda la parte divina, que es la que tiene la sabiduría de lo divino. ¿Sí? Entonces, cuando la parte humana está levantándose, crece la parte divina y la parte humana. Se desarrollan. ¿Sí? Entonces, la parte divina está formada por conocimientos de allá del cielo, ¿no? Del universo. Y la parte humana es la parte que conoce todo lo que es la materia. Entonces se integra la parte humana, que es el alma humana, se integra con el alma divina. Entonces queda conocimientos desarrollados arriba y conocimientos desarrollados de lo de abajo. Entonces se integran esos dos tipos de conocimiento y se crea un Dios. Pero la chispa sale como una mónada. Mónada es una. Y cuando brota la manifestación cósmica se da la primera división. Padre, madre. ¿Sí? Y después esos dos crean al hijo. Se crea el hijo. Y luego esas tres fuerzas se dividen en 6. Esa es la división, esa es la bajada de la chispa en la manifestación primaria cósmica. Y después viene el recogimiento, otra vez hacia arriba. Porque deben hacer parte de toda la máquina. El universo es una máquina y debe tener representación en las 7 dimensiones. Entonces son 7 embriones, por eso hablamos de 7 conciencias. 7 embriones. Esos embriones no están desarrollados. Entonces, cuando la persona empieza a trabajar en la obra del ser, se desarrollan esos 7 embriones, que son los 7 cuerpos. Y todo sale del ego, todo. Lo humano y lo divino. El conocimiento humano y el conocimiento divino salen del ego. ¿Sí? Ahí está todo. Bueno, eso. Luis, entonces cuando en esta conferencia, cuando el padre se une con la madre, ese padre baja no del absoluto, entonces baja desde la conciencia superior, desde la 7ª dimensión. Está más arriba de la 7ª, está conectado al absoluto, pero no, Está dentro del no, absoluto. no, dentro del absoluto no. Está conectado al absoluto, está en la parte divina.
Ujú, Entonces ahorita, por ejemplo, está el padre, está la madre. Ellos están conectados al absoluto, pero no están, o sea, no están autorrealizados, no están unidos como un Dios, porque son ok, mecánicos, ¿sí? Entonces, por ujú, eso, cuando tú invocas al Padre, el Padre es la parte espiritual, o cuando invocas a la Madre o al Cristo, todo esto es espiritual. Estas son las partes que no han caído, ¿sí? ujú, sí, Pero si no se ha autorrealizado, no superan el 3%, no lo superan. ujú, Hasta sí, ahí, tiene porque razón. no tiene desarrollo, no tiene manifestación todavía. Si ya se autorrealizó, entonces sí tiene manifestación, o sea, es un Dios. Pero si la chispa no se ha autorrealizado, el Padre no tiene más allá de ese porcentaje. Porque es que la chispa Ok, toda sube, toda crece. No es solo un pedacito, ok, toda la chispa crece. A nivel humano y a nivel divino, todo crece. ok, ¿Sí? Por eso el 3% es un Dios en miniatura. Es un Dios que tiene todas las partes en embrión, todas, sin desarrollar. Entonces tiene su parte divina y tiene su parte humana en un 3%, sin desarrollar, y un 97% de inocencia, atrapada en el ego. ujú, Entonces, cuando mata a los yoes, crece el Padre, crece el Hijo, crece el Espíritu Santo, crece la Madre, crece Atman, Budi, los vale, 12 apóstoles, ujú. todo crece, porque de ahí es donde sale toda la sabiduría del universo, de la eliminación del ego. Luis, ¿Sí? y en el caso de la esencia em, que, que no caen, ¿cierto? Y hacen el trabajo sin haber caído, que dices que es mucho más lento, obvio, porque no tienen ego, y entonces el proceso de la tercera montaña, de la segunda montaña, es diferente porque eh, bajan a estudiar a los yoes causa, pero no matan los yoes causa. Tampoco tendrán los 8 años de Job. El proceso de una chispa, es que mira, eso es en la primera levantada, ¿no? Porque es que en el proceso del trabajo de la segunda montaña necesitan o son llevados a estas chispas a los infiernos, depende el planeta, ¿no? Y en Ujú, ese planeta bajan a las infradimensiones y estudian, pero como ellos no tienen el ego, entonces no saben, por ejemplo, no saben qué es prostitución, yo prostituta. ujú, Entonces ellos bajan a estudiar yoes del infierno. Entonces los lleva un maestro y los orienta, les dice, mire, esto es prostitución, esto es infrasexo, esto es adulterio, bueno. Y ellos van madurando, pero muy despacio, pero muy despacio. Eso es muy largo, eso son millones y millones de años ujú. en ese Pero proceso. mi pregunta básicamente era que ellos no eliminan los yoes causa porque no tienen ellos Ellos, ellos esos yoes estudian, causa, no, ellos estudian los yoes causa. pero no los eliminan. A eso me refería. Sí, igual Porque no, sacan la sabiduría de los yoes causa, ¿no? ok. Y se levantan, pero como les digo, hay razas, por ejemplo, que traen maestros, sus alumnos, a estudiar acá. Entonces, vienen estos alumnos en estas naves y aquí aprenden, aquí saben, les dicen, mire, estas personas
pues como todos estamos en el infierno, nosotros somos una materia de estudio. Entonces les dicen, mire, estas personas están en la droga, estos están alcoholizados, estos ya se volvieron homosexuales, y les explican todo el proceso y ellos pueden comprender porque esas vibraciones alcanzan a entrar en ellos porque ellos tienen infradimensiones. Entonces vibran, lógico, pues no van a fornicar ni nada de eso, sino que al entrar en contacto con esas fuerzas sienten las vibraciones en sus propios infiernos. Y estudian de esa manera. Pero digamos que según tengo entendido, la mayoría caen por las vibraciones y terminan identificados en algún momento. Pero Ok. bueno, hay muchísimos secretos sobre esto que todavía falta develar. Y bueno, tenemos las cosas como básicas para tratar de comprender en general cómo funciona todo este proceso. En el caso de nosotros es más delicado porque nosotros creamos el ego, por lo tanto, creamos los yoes causa y hemos venido desarrollando los yoes causa a través de los siglos. Y tenemos una legión muy grande, ¿no? Pero el ego en el universo es el mismo. Lo único que cambia es el tamaño de los yoes, el desarrollo de los yoes. Eso es lo que cambia. Pero el ego es el mismo. Listo, Luis, gracias, me quedó más claro. Bueno, Jay. Bueno, tengo otra pregunta que ya no es de este tema, sino que como estamos hablando de los desdoblamientos de la conferencia 49 de la dualidad, cuando la chispa se divide, se dice baja el padre, o sea, baja la mónada, o sea, baja es vomitada la chispa, para poder manifestarse tiene que desdoblarse, se desdobla el padre en la madre. Sí, Se desdobla lo positivo en lo negativo, que el padre es lo positivo, la madre es lo negativo. Y sí, después surge la tercera fuerza, que es el hijo. Pero allí sí. hay algo que me confunde, porque resulta que ya cuando uno habla de la Trinidad, ya lo positivo es el padre y lo negativo pasa a ser el hijo. Y la madre pasa a ser es lo útil. A ver, el Cristo es el equilibrio. O sea, está el polo positivo, que sería el padre, el polo negativo, que es la madre, pero necesita un equilibrio. Ese equilibrio es el hijo, es la justicia. Entonces, el hijo equilibra al padre y a la madre. ¿Sí? Esas tres fuerzas las podemos ver de muchas maneras. La podemos ver como imaginación, concentración, voluntad. ¿Sí? Pero en espiritual. Porque ya en caída están esas tres fuerzas como mente, emoción y sexo. Son las mismas tres fuerzas. Entonces tenemos yoes en los tres cerebros, pero ya estamos hablando de lo negativo, la parte del yo. ¿Sí? Entonces lo tenemos, esas tres fuerzas hacia arriba y tenemos esas tres fuerzas hacia abajo, porque eso forma la ley del 3. Y no se puede crear sin el 3, ni en lo blanco ni en lo negro, que es una ley. O La sea ley que de ya la... cuando se habla allí en la Trinidad, que se habla de que el Padre es lo positivo, el Hijo es lo negativo y la Madre es lo útil, ya allí no se está hablando en realidad como polaridad, sino como las tres fuerzas para generar el equilibrio. Sí, no, es que mira, yo desde hace varios años, cuando estaba Guillermo, J, bueno, todos ellos, esto lo habíamos reflexionado mucho, y está la Trinidad. Entonces está el poder, el amor y la sabiduría. ¿Sí? Ujú. Entonces el amor se ha movido en varias partes. Entonces le hemos dado vueltas a eso para tratar de comprender. El amor se asocia al Padre, que es el amor por la humanidad, la sabiduría.
La justicia se asocia al hijo y el poder al sexo, que vendría a ser el poder de la madre, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese es, digamos, en este momento la comprensión que se tiene. Pero se le ha dado vueltas a estas tres fuerzas muchas veces, tratando de comprender el proceso de cómo se da el equilibrio para la creación. Pero lo que equilibra al positivo y al negativo es la justicia, el equilibrio es la balanza, y ese equilibrio lo genera el Hijo, el Cristo, ¿sí? Que es el justiciero, el que maneja la muerte. El poder es el sexo y la sabiduría es la mente superior. Hacia abajo es intelecto, mente. Tenemos la falta de poder o el poder en el mal, que sería el sexo. Y tenemos la injusticia, que es la persona que pasa de positivo a negativo todo el tiempo entre los yoes buenos y malos. Y ahí lo vemos en la ley del péndulo. Entonces, encontramos que sin esas tres fuerzas no se puede hacer ninguna creación, ni hacia lo blanco ni hacia lo negro. Bueno, pero es Pero que sí, en realidad la confusión no es esa, Luis. La confusión es que cuando uno hace el triángulo, o sea, uno va bajando de la dualidad a la trinidad, sí, en la dualidad es positivo o negativo, y en la trinidad, el cuadro que sale incluso hasta en el libro de conferencias, el positivo es el padre, el negativo es el hijo, y la madre es lo útil. Entonces uno dice, pero ¿cómo, en qué momento pasó de ser la madre el negativo a ser el hijo el negativo? sí, ahí hay una confusión. Pero mira, analicémoslo desde el punto de vista coherente, lo mejor que podamos. Ujú, Vamos a ver que está el padre y está la madre, positivo, negativo, macho, hembra, varón, mujer. ¿Sí? ujú. Están cada uno por su lado, pero necesitan unirse. Y para unirse, que sería la voluntad, que sería ya la parte del equilibrio, donde está al lado derecho está una copa, bueno, está la balanza. Ujú. Entonces encontramos que como cada uno está independiente, el macho, hembra, necesitan unificarse, necesitan unirse. ¿Quién va a generar esa unión? El neutro. El neutro viene a ser el hijo, que los une a los dos. Ese hijo es la voluntad, es el amor, ¿no? O sea, la fuerza que los une a los dos para que se dé la balanza y se equilibre. O sea, el Entonces, magnetismo. ese es el magnetismo, sí. Entonces, esa sería la voluntad, sería el hijo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista tratando de, como les digo, esto se le ha dado vueltas muchas veces. Muchas veces se ha tratado de comprender estas tres fuerzas. Ahorita tenemos una comprensión base, pero esto, como también les digo, no tiene profundidad. Entonces, estas son las tres fuerzas primarias que se manejan. Aquí encontramos, por ejemplo, la imaginación, la concentración y la voluntad. ¿Sí? Que vendrían también a estar dentro de ese orden. Ahora, definamos esas tres fuerzas como positivo, negativo y neutro, ¿no? O útil, justo y verdadero. La verdad la maneja el Padre. Lo justo la maneja el Hijo. ¿Cierto? Ujú. Y lo útil que vendría a ser la voluntad, que la vendría a manejar el Espíritu Santo, la fuerza de la madre. Entonces ahí
ahí seguiremos tratando de comprender esto porque esto, como lo hemos visto muchas veces, yo ahorita lo comprendo de esta manera, ¿sí? Pero puede que haya alguna falla y bueno, en su momento la corregiremos. Lo importante no es tanto eso, lo importante es comprender cómo son esas tres fuerzas dentro de la creación. Eso es lo importante, ¿sí? Cómo la imaginación, la concentración y la voluntad no importa la relación, porque ahí puede haber una que otro error, pero estas tres fuerzas se necesitan en toda práctica que se realice. Imaginación, concentración y voluntad. Desdoblamiento, muerte, meditación, traslado de fondos, derviches, van a estar esas tres fuerzas. Y cuando van a practicar su proceso, también van a estar. Imaginación, concentración y voluntad. Eso es lo más importante que hay que tener claro acá. Y ya los detalles, por ejemplo, estos detallitos que siempre hemos tratado de mejorar durante todos estos años, llegará el momento en que tendremos la precisión completa y podremos verlo de una manera muchísimo más clara, ¿sí? Por ahí a uno le dan ciertas pistas, pero digamos que hay todavía fallas. Por ejemplo, a mí me decían que había que corregir cosas del temario. Todavía hay muchas cosas por corregir. Entonces, poco a poco lo iremos corrigiendo, ¿no? Poco a poco. Entonces, a ustedes les darán pistas, a ustedes les mostrará el ser, y ustedes irán comprendiendo muchísimo mejor todo esto. Igual que a todos, ¿no? Bueno, eso. Gracias, Compañeros, Luis. Gracias, Luis. listo. De todas maneras, ahí seguiremos mejorando todo esto, no se preocupen. Lo importante aquí es seguir trabajando la muerte. Y estos detallitos que mostró el ser, a mí que día me mostró que había que corregir varias cosas del temario. Y no es que esté mal, son detalles. Pues no es que tengamos adulterado el conocimiento, que lo vayamos a tomar como que tenemos errores graves. Pues no, son detalles que hay que corregir porque la enseñanza está bien. Entonces, así como el maestro Raúl corrigió un poco de cosas, el maestro Samael corrigió otro poco de cosas, pues hay detallitos que hay que corregir todavía. Entonces eso tengámoslo presente, ¿sí? No nos compliquemos tanto, no nos... veámoslo lo más sencillo que podamos. Y bueno, ahí iremos mejorando de a poquitos. ¿Sí? Sí, Luis, gracias. Pero bueno, otra cosita. Porque es que Verónica me generó ahí como una pregunta. Cuando ella dijo, pero es que en la conferencia habla de que el ser baja solo hasta la séptima dimensión. Entonces aquí está el 3%, como dices, que se divide, ¿cierto? Se da esa triada, 3%, y el 97% queda atrapado, listo. Pero entonces pensé que se estaba refiriendo de que hay un lugar, obviamente, el absoluto sale la chispa, como estabas hablando ahorita, ¿cierto? Inocente, todo esto. La coge esa ley eh, la ley de la dualidad, y bueno, todas estas leyes baja. Pero entonces, cuando uno dice es que arriba está el Padre, entonces es como cuando una mujer está embarazada y el corazón y la chispa está esperando su cuerpo para ingresar a él, pues cuando nazca ya el cuerpo, ingresa a él. O sea que así mismo es, o sea, es ese 3% el que está allá en esa séptima dimensión, que hasta ahí baja el Padre, pero más allá hay un lugarcito entre el absoluto y la séptima que está es el Padre. Es ese 3%, pero está conectado tanto como en el absoluto, conexión, y tanto como acá ya después de la séptima. O sea, después de que lo coge pues la mecanicidad, ¿cierto? No sé si me hice Sí, entender. sí, mira, es que, a ver,
El absoluto tiene tres aspectos, que es el Ein Sof y el Ein Sof Aur, el mismo absoluto, ¿sí? Entonces tenemos que el Padre queda en el Ein, no, en el Ein solo estaría el que se va a meter al absoluto, o sea, el que se va a ir del universo, que ningún Dios está conectado al Ein, pero no está metido en el Ein. Tenemos el Ein Sof, que sería ya ahí se maneja el Padre y las fuerzas espirituales, y el Ein Sof Aur, que ya sería la séptima dimensión. Entonces, en el Ein Sof Aur encontramos ya tres leyes, ¿sí? Entonces, ahí en esas tres leyes ya sería, pues, la dimensión más elevada, hasta donde bajaría el Padre, ¿sí? Pero el Padre, en este momento, pues, lógicamente que está. Que es que si uno estudia, por ejemplo, la conferencia de fase B, bueno, varias conferencias que habla ahí, encontramos que tenemos un padre mecánico, una madre, padre, madre, la parte espiritual es mecánica, porque cuando la persona termina su segunda montaña y va a ingresar o ingresa a la tercera montaña, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo son mecánicos, ¿sí? Y esas tres fuerzas, ese Dios tiene que morir para que quede ya unificado a una sola ley. ¿Sí? Pero por ahora está mecánico. Entonces, cuando uno va a autorrealizarse, debe comprender que todo se va dando en un orden, ¿no? En un orden. Y ya a finales, en tercera montaña, que ya uno va a hablar con el Padre, pues es lógico, el Padre tiene la sabiduría, tiene el conocimiento, pero ese Padre y esa madre y ese hijo son mecánicos. Entonces, por eso es el último trabajo, ¿no? Liberarse de la mecanicidad, para ya quedar como unidad y poder estar conectado al absoluto, pero todavía no está dentro del absoluto, porque ningún Dios está dentro del absoluto. Entonces ahí en esa muralla de contemplación, que es la que hablamos, ahí están los dioses, ahí viven los dioses, ahí está nuestra parte espiritual. Pero a diferencia de la espiritualidad de un Dios autorrealizado, nuestras partes espirituales en este momento son mecánicas. ¿Sí? Entonces, hay que llegar allá y volver a ese Dios de la tercera montaña. Entonces, nuestro objetivo es estar por fuera de la mecánica. Pero como es un proceso, ahorita, por ejemplo, uno dice, bueno, yo voy a estar consciente. Y es consciente. Pero vista esta conciencia en un nivel más elevado, es mecánica. No sé cómo hacerme entender. O sea, ustedes dicen, bueno, yo voy a ponerme en estado de conciencia. Listo. Ustedes son conscientes en este momento. No hay actividad mental, emocional, instintiva, motriz, sexual, no, nada. Están conscientes. Pero vista esa conciencia, desde un punto de vista más elevado, esa conciencia es mecánica. Y es un nivel que todavía tiene sueño, pero nosotros no lo vemos todavía. En un mes, 2 meses subimos el nivel, entonces nos damos cuenta que esa conciencia que antes le llamábamos conciencia, ahora es más lúcida. Y lo que hoy es más lúcido, dentro de una semana, un mes, será más lúcido. Pero esa lucidez todavía sigue siendo sueño. ¿Sí?
Entonces va cada vez volviéndose más claro, más claro, más claro, más claro. Pero nosotros en el nivel que tenemos podemos vibrar con una conciencia. Y para nosotros es conciencia plena. Pero visto desde un punto de vista superior, no. Ahí lo vemos en el nivel del ser, ¿no? La vida y el nivel del ser. Entonces, nos vamos volviendo cada vez más, vamos teniendo cada vez más claridad y nos vamos expandiendo más. Bueno, no sé si me hago entender, no sé si logren Sí, Luis, yo capturar lo sí que estoy te diciendo. entendí, sí, sí lo entendí. Eso. Entonces, Gracias. vamos aprendiendo de a poquitos, porque es que al principio no sabemos nada, no sabemos qué es qué, no sabemos cómo funcionan las cosas, no tenemos como un enfoque claro, preciso. Pero poco a poco lo vamos mejorando, poco a poco, como les digo, todavía tenemos fallas porque eso fue lo que el ser dijo. Habría que corregir algunas fallas que hay y bueno, ese es el proceso, ¿no? Hay detallitos que hay que corregir y los seguiremos corrigiendo poco a poco. Lo que pasa es que como todos son méritos, si uno no tiene méritos, a uno no le ayudan y hay conocimientos que todavía uno no está lo suficientemente preparado para recibirlos, entonces toca ir despacio. Pero que tengamos fallas graves en la enseñanza, que tengamos algo negro o turbio, no, no, no. Tenemos muy clara la muerte, tenemos lo básico, lo tenemos supremamente claro. O mejor, lo más importante está bien. Son detalles de apreciación, detallitos que vamos corrigiendo poco a poco. ¿Sí? Entonces hay que tener claro esto. Al principio uno llega y cree que todo está perfecto, que todo está ordenado, que todo está súper preciso, pero no, hay detalles que hay que corregir. Así como el maestro Samael corrigió muchas cosas siendo maestro, se dio cuenta que habían unos errores y el maestro Raúl también. Pues nosotros no seremos la excepción y tocará mejorar muchas cositas, tener más claridad y más comprensión. ¿Sí? Bueno, eso, compañeros. Entonces, nos vamos. Gracias a todos, feliz noche, feliz Bueno, hasta. Gracias, y nos gracias Luis. hablamos. Chao. Chao, Chao. Alba. Chao, Roxana. Angélica. Verónica también por aquí nos acompañó hoy. Alejandro. Marce. Muchas gracias. Cuídense, listo. Willy también por aquí. Iván. Cristian. Antonio.